Celebramos la Eucaristía del domingo 26 en el tiempo ordinario. Seguimos con Cristo la subida a Jerusalén, la formación de los discípulos, y se nos va amonestando en torno a la conducta humana, al diario quehacer de nuestra vida, a nuestras actitudes. Fíjate en la primera lectura tomada del profeta menor Amós y cómo va llevando su quehacer como figura a lo que es la vida en el Evangelio de hoy. Como figura, como prototipo de qué habla el profeta Amós. De los ricos y los poderosos, los hacendados en el pueblo de Israel, que mientras el pueblo padecía hambre y necesidad, ellos banqueteaban comiendo carne de terneros y de novillos y de vacas, bebiendo la mejor leche, teniendo la mejor lana y todo lo mejor para ellos. ¿Cuál era su pecado? Tener todo eso. No porque tener todo eso de verdad no es pecado. Era tener todo eso, pero vivir de espaldas a un pueblo que tenía verdadera necesidad, incluso hambre. Y ellos los despreciaban, incluso se hacían cada vez más ricos a causa de la pobreza de los más pobres. Y es eso lo que Amós viene a decir. Amós no está peleando por cosas económicas. Podríamos decir que ni siquiera por cosas sociales, aunque tiene que ver con la sociedad, ni por cosas religiosas. Amós está peleando porque el pueblo de Dios no cumple con la ley de Dios. No están siguiendo la alianza, no están viviendo a la altura de los santos y sabiendo qué es lo que tienen que hacer con los más pobres, los desprecian, los maltratan y los matan de hambre. Es la pelea que tiene Amós, que más que religiosa es en torno a la alianza entre Dios y el pueblo elegido. Respondí el salmista hoy: alaba, alma mía, al Señor. Y es que si queremos recibir de Dios bienes, tenemos que convertir nuestra vida en una alabanza perenne a su nombre, reconocerlo a Él y solo a Él como nuestro único Dios y no tener dioses falsos delante de Él de ninguna manera. Fíjate en la segunda lectura de hoy, que es la que hace el intermedio en estas dos lecturas. Es San Pablo hablando a Timoteo, una carta privada entre Pablo y Timoteo, pero que ahora es una carta pública a toda la iglesia. ¿Qué le está pidiendo Pablo a Timoteo? Mira Timoteo, lo que tienes que hacer es cumplir en todo con la ley y con los mandamientos de Dios, para que de esa manera puedas alcanzar la salvación de tu alma. Hombre de Dios es como Pablo llama a Timoteo. ¿Cómo se cumple con los mandamientos de Dios? Vive practicando la justicia, vive practicando la piedad, la fe y el amor, la paciencia y la delicadeza. Hasta ahí examínate. Tu día de hoy nada más, o desde que Fiona nos visitó, ¿cómo has estado tú en la justicia con los más necesitados? En la piedad frente a Dios, el amor a Dios, el temor a Dios, el cumplimiento de su santa voluntad. La fe en ese Dios sin buscar dioses falsos y sin ponerte de espaldas a ese Dios peleando, maldiciendo, exagerando la nota, acabando con todo el mundo y haciendo daño a tu paso, peor que la tormenta, en condiciones de la fe y del testimonio de vida. ¿Cómo has estado en torno al amor para con los demás? No solamente para con los más necesitados por las inundaciones o cosas parecidas, los de casa, los más cercanos, los que están desesperados, y yo con mi desesperación y mis complejos los desespero más y les asfixio y les acabo la vida y después me gritan o me llaman la atención y yo soy el ofendido también. ¿Cómo está el amor entre los miembros de esa familia? ¿Cómo están viviendo la fe, la justicia y la piedad dentro del amor de esa familia? De la paciencia ni hablemos, porque perdemos la paciencia y metemos la pata. Nos volvemos gente violenta, gente agresiva. Y lo más triste, que a veces la agresividad va incluso en torno a la fe, a la creencia en el Dios verdadero. Y la delicadeza simple, llana y sencillamente se nos baja a los pies. Toma esa primera oración de la lectura segunda de hoy y examina toda tu vida en este tiempo de dificultad. Bueno, porque ser un buen cristiano cuando todo está perfecto, cualquiera. En momentos de dificultad, cuando la cosa de verdad se pone difícil, cuando no vemos salida,
Y cuando parecería que todo el mundo tiene la culpa, menos nosotros, y echando culpas, perdemos el tiempo en lugar de buscar verdaderas soluciones. Combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que fuiste llamado y de la que hiciste noble profesión ante muchos testigos. Habla del día de tu bautismo, en presencia de Dios que da la vida al universo, y de Cristo Jesús que dio testimonio ante Poncio Pilato con tan noble profesión. Te insto en que guardes los mandamientos sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Se va a manifestar, va a cumplir con sus promesas. Si tú y yo hemos sido fieles y hemos conocido y cumplido sus mandamientos, heredaremos la vida. Si en tiempos de dificultad perdimos la paz, nos maltratamos unos a otros, fuimos violentos y agresivos, mal hablados y malcriados, simplemente insoportables, no podemos aspirar a ver el rostro de Dios. Entonces pidámosle a Dios sanación, liberación, que rompa todas nuestras cadenas, que nos muestre su rostro glorioso y nos deje ver su paz, y esa paz sea la que dirija el resto de nuestra vida. El Evangelio es un poco largo, pero muy simple. 2 personajes. Espérate. Esto no es una película de indios y vaqueros, de buenos y malos. Aquí no hay ni buenos ni malos. Aquí hay actitudes. Uno se fue al cielo, dice la palabra. El otro parece o dice que se fue al infierno. Empezamos a meditar la lectura y lo primero que viene a la mente es que Lázaro se fue al cielo porque era pobre. Y el rico Epulón se fue al infierno porque era rico. Mentira del diablo. Nada que ver con eso. Cada uno se fue donde fuera por las actitudes que asumió ante su realidad. Busca el texto. Mira a ver si en algún momento el pobre, siendo despreciado, maltratado, pasando hambre al lado de una mesa donde la comida se perdía, mira a ver si alguna vez maldijo al rico, le tiró pedradas a sus cristales o hizo algo por el estilo, renegó contra Dios por su pobreza o algo semejante. Se mantuvo en su lugar de pobre y de miserable, si quieres. Y el rico, ¿cuál fue su pecado? Ser rico. No, es que el rico tiene un problema. En el texto, muy someramente, fue comparado con los perros. Es que a Lázaro los perros se le acercaban. ¿Qué decimos del perro? El mejor amigo del hombre, fiel siempre, capaz, sabe lamer perfectamente. Y hay quien diga que incluso cuando lamen sanan. Bueno, pues el perro, siendo perro, por instinto hizo lo que tenía que hacer: acercarse a Lázaro, calentar a Lázaro en el frío, lamerle sus heridas y acompañarlo. Pero de verdad, ¿a quién le tocaba eso? Al rico Epulón, porque él era del pueblo elegido, era de los hijos de Dios y tenía los medios para hacer eso con Lázaro. Nunca se le acercó, no lo calentó de ninguna manera, no le dio de comer. Cierto, no lo violentó, no le pegó, no lo maltrató, no le echó fuera, pero no practicó con él la caridad. Uno se va al cielo no porque era pobre, sino porque en su pobreza atendió a Dios. Otro se va al infierno no porque era rico, sino porque en su riqueza no fue compasivo ni misericordioso y no hizo el bien. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que examines tus actitudes, no por lo que tienes en el banco o lo que quieres tener, sino por lo que tienes en el corazón, por el trato que le das a tus abuelos, bisabuelos enfermos, por ejemplo, el trato que le das a tu esposo, a tu esposa en condiciones difíciles, a ese hijo que te saca caras verdes, porque ser papá de un hijo bueno, cualquiera, ser papá de ese hijo terrible, ahí es donde se separan las cabras de los corderos. ¿Cómo de verdad son nuestras actitudes ante el verdadero necesitado? ¿Y qué queremos hacer para salvarnos? Ayudarlos a ellos a salvarse y para aprender a vivir vidas santas, que en fin de cuentas es el llamado de todas estas lecturas. Buscar a Dios, tender a Dios hasta encontrarlo, conocer y cumplir con sus mandamientos, vivir practicando la caridad y jamás renegar de Dios. Que cuando tengamos todo lo que tiene el rico Epulón, no creamos que somos dioses y nos olvidemos de Dios. Y cuando estemos en la miseria, igual que Lázaro, no reneguemos de Dios por la pobreza o por la necesidad.
sino que en todo tiempo y momento hagamos como el salmista: alaba, alma mía, al Señor, bendice y glorifica su santo nombre, reconócete hijo amado de Dios y aprende a vivir como viven los verdaderos hijos amados de Dios, hasta que juntos simplemente podamos decir que todo lo demás vendrá por añadidura.